este mundo yo vivía, y el error de mi pecado con tu luz me hiciste ver. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué horas esté viendo este video. Le agradecemos por estar con nosotros estudiando y por seguir acompañándonos en estos temas que estamos transmitiendo a los testigos de Jehová. Le agradecemos por compartir estos videos con familiares, en sus plataformas, en sus muros de Facebook, con diferentes personas. Gracias por hacerlo y gracias por seguir acompañándonos y estudiando juntamente con nosotros. Hoy vamos a ver, o a continuar con algunos de los argumentos que presentan los testigos de Jehová para decir o hacer notar de que Jesús no es Dios. Y vamos a ver cada uno de estos argumentos. Ya vamos en el 5, aunque en el video pasado vimos 2 que son similares. Hoy estudiaremos otros 2 que en cierta manera son similares también. Así es que vamos a sin más preámbulo, ir a la diapositiva y empezar a estudiar. Vamos a ver estos 2 pasajes o estas 2 citas bíblicas que nos muestran los testigos de Jehová cuando quieren probar que Jesús no es Dios. O una de ellas es que Jesús dijo que el Padre es mayor que Él. Entonces, por lo tanto, si Jesús dijo que el Padre es mayor que yo, o el Padre es mayor a Él, a Jesucristo, pues entonces Jesucristo no es Dios. Por esa línea de razonamiento dicen, entonces Jesús no es Dios. El segundo pasaje que citan es Marcos 13:32, donde Jesús dice que el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre, que está ni los ángeles, ¿verdad? También dice, ni los ángeles también. Entonces dicen, pues si Dios todo lo sabe y Jesús ignoraba el día del fin, entonces Jesús no es Dios, porque ignoraba el día del fin. Bien, entonces vamos a la diapositiva. Vamos a ver primero el primer punto, Juan 14:28. Dice Juan 14:28, traducción del Nuevo Mundo 2019, dice: oyeron que les dije, me voy y volveré a ustedes. Si me aman, les alegrará que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Ok? Nuevamente, esa es la frase en la cual van a basar su manera de argumentar o de pensar, decir, porque el Padre es mayor que yo. Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, entonces eso hace a Jesús alguien inferior al Padre y por lo tanto no es Dios. Entonces Jesús le dijo al Padre que es mayor, por lo tanto Jesús no es Dios porque le dijo que el Padre era mayor que él. Bien, la respuesta es que en este pasaje Jesús no dice yo no soy Dios. No encuentra usted por ninguna parte en este pasaje de Juan 14:28 que Jesús diga y por lo tanto yo no soy Dios. O que mencione, ¿verdad? Yo no soy Dios, solamente el Padre es Dios y yo estoy excluido de la deidad. Yo no soy Dios. Pero el Padre, cuando Jesús dice que el Padre es mayor que Él, deberíamos de preguntarnos en qué aspecto o en qué sentido es mayor el Padre que el Hijo. ¿En qué sentido? Bueno, los testigos de Jehová dicen en el sentido de ser Dios. ¿Ok? Cuando Jesús le dijo al Padre que era mayor, dice, el Padre es mayor que yo. ¿Desde dónde estaba hablando Jesús? ¿En qué situación se encontraba? Bueno, se encontraba con su cuerpo humano. Estaba vivo, no había muerto aún. No había resucitado todavía. Tenía su cuerpo con forma humana, con morfe de doulos, ¿verdad? De doulos. Entonces tenía su forma de hombre. Estaba desde su humanidad, no desde su divinidad, estaba de su humanidad. Al Cristo estar en condición humana, en esa condición obviamente era inferior al Padre. Por eso desde su humanidad Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Ahora, ¿qué caso hubiera tenido Jesús o razón hubiera tenido Jesús para hacer esta diferencia cuando usted y yo como humanos, como seres de la misma naturaleza, de decir el Padre es mayor que yo? Pues eso lo damos por lógica, porque sabemos que Dios es mayor a todos nosotros. No hay razón ni siquiera para decir si es mayor o no a nosotros, porque el Padre, Dios, es mayor a nosotros. Superior, es nuestro Creador. Pero ¿por qué Jesús tuvo que aclarar eso? ¿O por qué Jesús tuvo que decir esas palabras? Para que entendiéramos que desde su condición de hombre,
El Padre era mayor a él. Y vuelvo a recalcar, desde su humanidad, no desde su divinidad. Su parte humana era inferior al Padre. Su parte divina era igual al Padre, igual a Dios. Y esa es la diferencia que no logran hacer nuestros amigos testigos de Jehová, diferenciar la humanidad de la divinidad de Cristo. Piensan que Cristo simplemente fue un gran hombre y lo dejan en un gran hombre y ignoran o tratan de ignorar la parte de Dios, ¿verdad? De que Él es Dios. Seguimos entonces. Preguntemos, ¿quién creó todas las cosas? ¿Quién creó a los seres espirituales? Por ejemplo, si vamos a Juan, capítulo 1, versículo 3, dice que sin Él, nada de lo que ha sido hecho pudo haber sido hecho. Y dice la versión de los testigos de Jehová, ni siquiera una sola cosa de las creadas pudo haber sido creada si Jesús no hubiera estado, ¿verdad? Entonces, Jesús es el creador de todas las cosas. Si preguntáramos a un testigo de Jehová cómo es esta relación del Padre con el Hijo, pues ellos dicen el Padre creó, entre comillas, porque no aparece en la Escritura que fue creado, creó al Hijo y el Hijo creó todo lo demás. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, nos llevarán a Colosenses capítulo 1 del 15 en adelante, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, dice la versión Reina Valera. Entonces, Cristo es el creador de las cosas visibles e invisibles, de los seres espirituales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, de nosotros, de las plantas, de los animales, de todo lo creado. Jesús es el creador de todo lo creado. Ahora, si lo tomamos como lo dicen los testigos de Jehová, si Jesús creó todo lo demás, podríamos decir que Jesús es mayor a lo que Él mismo creó. Por ser Él el creador, entonces es superior a lo que Él creó, a las criaturas que Él, o a su creación, ¿verdad? Entonces Jesús el creador es mayor que su creación, razonando de la manera que lo hacen los testigos de Jehová. Entonces, al ser Jesús el creador, las criaturas son inferiores a su creador, y el creador fue Jesús. Y si tomamos la misma Biblia de los testigos de Jehová, todo lo demás fue creado por Jesús. Bueno, entonces todo, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos seres espirituales y materiales fueron creados por ese mismo creador que es Jesús. Por tanto, es mayor a la creación. Bien. Si concluimos en esto, entonces tenemos un problema de una contradicción bíblica, si razonamos como los testigos de Jehová. Porque si vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 9, hablando de Jesús, dice la traducción del Nuevo Mundo 2019, ya vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Subráyelo. Jesús fue hecho inferior a los ángeles. Pero ¿de qué manera o de qué forma el Creador es inferior a la criatura que creó? ¿Cómo el Creador es inferior a su creación? ¿No se le hace raro o absurdo o contradictorio? Vemos que todo lo creado fue creado por Jesús y sin Él ni una sola cosa de lo creado pudo haber sido creada. Vemos en Hebreos 2.9 ahora que Jesús es inferior a lo que Él creó. Es inferior a los ángeles que Él creó. Increíble. Entonces, ¿es el creador de los ángeles inferior a ellos? La Biblia nos dice que sí, que fue hecho poco inferior a los ángeles. Pero ¿en qué sentido era inferior a los ángeles? Porque ¿cómo razonamos y cómo podemos concluir de manera correcta, armonizando los pasajes de Juan 1.3 y Colosenses 1.15 en adelante al 18, que Jesús es el creador de todo lo creado, incluyendo los ángeles y seres espirituales, pero Hebreo nos dice que es inferior a los ángeles? ¿Cómo un ser superior puede crear, un ser inferior puede crear un ser superior a él? Él es el creador de toda la cosa creada, ¿verdad? Todo lo inferior es su creación. Es el creador de todo aquello que Él creó, por lo tanto es inferior a Él. Entonces tenemos un conflicto aquí.
Hebreos 2:9 nos dice que es inferior a los ángeles. Y Colosenses y Juan 1:3 nos dice que Él es el creador de todo. Y al ser el creador de todo, pues obviamente es superior a la creación. Porque vemos en la Escritura que la creación se sostiene en Él. En Jesús se sostiene. Todo lo creado fue creado por Él, por medio de Él y para Él. La creación se sostiene en Cristo. Si la creación se sostiene en su creador, ¿cómo una criatura va a ser superior a su creador? Pues no tiene sentido. Tenemos un problema aquí, tenemos un conflicto. Entonces, aquí alguien nos miente. ¿Nos miente Colosenses y Juan o nos miente Hebreos? Pues ninguno de los dos. Porque mientras Colosenses y Juan nos hablan de la divinidad de Cristo, de que Él es Dios creador, en Hebreos 2:9 nos habla de Cristo encarnado. Y como Cristo encarnado o Cristo en forma humana, obviamente era inferior no solamente a Dios, sino también era inferior a los mismos ángeles que Él había creado. Pero no de su parte divina. Su parte humana de Jesús era inferior a las criaturas espirituales que Jesús había creado, a los ángeles. Entonces, no hay contradicción bíblica. Por eso, cuando los testigos de Jehová van a Juan, capítulo 14, versículo 18, cuando Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Sí, pero ¿en qué sentido el Padre es mayor que Él? Jesús está diciendo, en mi parte de Dios, ¿el Padre es un Dios superior y yo un Dios inferior? No. ¿O desde qué perspectiva estaba hablando Jesús? Bueno, Jesús estaba hablando desde su parte humana. Desde su parte humana, no solamente el Padre es superior a Él, sino también los ángeles mismos que Cristo mismo creó, son superiores a Él. Él es dice, fue hecho un poco inferior a los ángeles. Coronado de gloria y honra. Note por qué concluimos que está hablando del cuerpo carnal de nuestro Señor Jesucristo. Coronado de gloria y honra por haber sufrido hasta el punto de morir. ¿Qué parte de Jesús murió? ¿Su parte divina o su parte humana? Su parte humana. Hasta el punto de morir. Para que por la bondad inmerecida de Dios, Él probara la muerte por todos. Está hablando de su cuerpo físico, no está hablando de su parte divina. Entonces, sí, Jesús era, en definitiva, cuando tenía el cuerpo, forma humana, su cuerpo de carne, en definitiva era inferior al Padre. Y en definitiva era no solamente inferior al Padre, también inferior a los propios ángeles que Él creó. Porque estaba restringido en su forma humana. Pero su parte divina era igual al Padre, era igual a Dios. No dejó de ser Dios. Simplemente todos los pasajes que toman los testigos de Jehová los toman usando como argumento la naturaleza humana de Jesús. Para decir, ya ve, ahí dice, fíjese cómo lo dice. El Padre es mayor que yo, entonces Él es inferior, Él no es el Dios, Él es el arcángel Miguel, debe ser otra cosa porque es mayor el Padre. Bueno, sí, pero está hablando desde su perspectiva humana. Porque ya vimos que Cristo fue el que creó a los ángeles. Y si Cristo creó todos los seres espirituales, ¿cómo puede ser inferior a aquello que creó? Seguimos. Así como en su forma humana, Jesús era inferior a los ángeles, pero no en su forma divina, pues en su forma divina, Él es el creador de los ángeles. Entonces, con este ejemplo lo que quiero decirles es lo siguiente. Así como en su forma humana Jesús era inferior a los ángeles, pero no en su forma divina. Porque en su forma divina aún los demonios se les sujetaban. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Pues en su forma divina Jesús es el creador de los ángeles. De la misma forma, Cristo en su forma humana era inferior al Padre e inferior a los ángeles. Pero no así en su forma divina. Pues en su forma divina es igual a Dios. Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre, uno somos. Filipenses capítulo 2, versículos 6 en adelante, que también estudiaremos, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios. No dice que fue, dice siendo. Jesús, ¿verdad? Si hablamos de pasado, en el pasado
es en forma de Dios, en el presente es en forma de Dios y en el futuro es en forma de Dios. Por eso dice el cual siendo en forma de Dios. Filipenses 2 del 6 en adelante. Entonces, en ese sentido, obviamente sí, Jesús es inferior. Es inferior a ellos, es inferior al Padre, es inferior a los ángeles, es inferior a los arcángeles, es inferior a los seres espirituales porque estaba en condición humana, estaba en condición de hombre. Bien, seguimos. Cristo en cuanto a su forma humana, ya vimos, en cuanto a su forma humana, tuvo que nacer de una mujer, tuvo que ser un niño, tuvo que crecer, tuvo que hacerse adolescente, tuvo que hacerse maduro. Pero en cuanto a su forma divina, es igual a Dios. Juan capítulo 5, versículos 17 a 18 dice, pero él les contestaba, mi padre hasta ahora sigue trabajando y yo también sigo trabajando. Versículo 18. A raíz de eso, los judíos se esforzaron todavía más por matarlo. Porque además de no respetar el sábado, llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. En su forma humana, Jesús era inferior al Padre. Estaba limitado por su humanidad, por su carne. Pero en su forma divina, era igual a Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja. Dice, haciéndose igual a Dios. Igual, no inferior, no otro Dios, no un Dios diferente, no un Dios con menos poder, no un Dios poderoso. Y hay un Dios todopoderoso y un Dios poderoso. No. Igual a Dios. Es lo que dice la Escritura. En su forma divina, era igual a Dios. En su forma humana, el Padre era mayor que él. Y no solamente el Padre, también los mismos ángeles eran superiores a él. Ahí aparece una palabra muy interesante en este pasaje de Juan 5:17. Y quisiera que me acompañaran. Este es el interlineal de los testigos de Jehová. Ay, déjenme regresar. Mi mouse está fallando y ya da doble clic cuando le doy solamente uno. Entonces, vemos aquí. Déjenme activar la pluma. El Padre dice, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos buscaban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, pero también decía que el Padre era que era su propio Padre Dios. El Dios, aquí está. Que Dios era su propio Padre. Haciéndose él mismo igual. Esta palabra es muy importante. Aquí, equal. Igual. Y son. Él mismo, o sea, Cristo mismo, se hacía igual. ¿A quién se hacía igual o a quién se igualaba? A Dios, ateo, ¿verdad? Aquí está. O al Dios. Dice entonces, se hacía igual a Dios. ¿Por qué le digo que es importante esta palabra de hizo? Bueno, muy simple. Porque si vamos a buscar qué significa la palabra izón, o hizo, o isos, ¿verdad? O isa, dependiendo de cómo esté conjugada o a quién se esté aplicando. Viene aquí, si se fija, estoy en Juan 5:18 aquí abajo. Estoy dándole clic a la palabra igual, que aparece aquí. Y nos despliega qué significa, que es la palabra isos. En este caso es isón, ¿verdad? De la misma palabra. Y significa el mismo en tamaño, en cantidad, en calidad, etcétera. Está diciendo, es exactamente igual en todo sentido. En tamaño, cantidad, calidad, fuerza, cualidades, nómbrelo usted. Entonces, está diciendo en este pasaje, en Juan 5:18, que los judíos querían matarle porque Jesús, el mismo Jesús, se hacía igual a Dios, igual en tamaño, en calidad, en cantidad. Se traduce
como igual o iguales. ¿Ok? Hacerse igual a Dios es una blasfemia. Entonces Cristo no blasfemó, Cristo dijo verdad. Soy igual a Dios en mi parte divina. En mi parte humana, les diría a los fariseos, esto que están viendo es la parte humana. Mi parte humana es inferior al Padre. Este cuerpo es inferior al Padre, y no solamente al Padre, es inferior también a los ángeles. Pero mi parte divina, soy igual a Dios. No diferente, no un Dios diferente. Igual, el mismo tamaño, cantidad, calidad, etc. ¿Por qué? Porque en la Biblia no hay dos dioses verdaderos, hay un solo Dios verdadero. Entonces el Padre es Dios verdadero, el Hijo es Dios verdadero. No son dos dioses verdaderos. Son el mismo Dios en tamaño, calidad, cantidad, etc. Porque son el mismo, no son dos. Haciéndose igual a Dios. Muy importante. Esta palabra isos, ¿verdad? En este caso, isón. Igual a Dios. Bien, seguimos. El texto en Filipenses dice, en Reina Valera y también en el interlineal del Reino de los Testigos de Jehová, dice, quien aunque existía, lo ponen en pasado los Testigos de Jehová, haciendo referencia a que Cristo existió en alguna ocasión con forma de Dios, pero ya no es Dios. Pero aquí sería una contradicción, porque entonces en el pasado hubo dos dioses verdaderos. ¿Quién puede tener la forma de Dios sino Dios nada más? Dios, al ser uno en la Biblia, no podemos decir que alguien tenga la forma de Dios y al mismo tiempo no ser Dios. Si tienes la forma de Dios, por lógica eres Dios. En otras palabras, como decían por ahí una adivinanza, ¿verdad? Si cacaraquea, tiene plumas y pone huevos, pues no es un gato, ¿verdad? Es una gallina. Entonces igual aquí, si Cristo es igual a Dios y existe en la forma de Dios, pues ¿qué era Cristo? Dios. Así de sencillo. Quien existiendo, dice, en forma de Dios. No pensó quitarle el lugar a Dios. Dicen ellos traducen, no pensó en quitarle el lugar. Pero ¿cuál lugar le quería quitar a Dios si Cristo ya era Dios? Si Cristo ya existía en forma de Dios. ¿Por qué quitar algo que Él... o por qué pretender quitarle algo cuando Él es ya ese algo? No tiene sentido. Dice, y hacerse igual a Él. No, más bien dejó todo lo que tenía, dice la versión 2019 de los Testigos de Jehová, y tomó la forma de un esclavo y se convirtió en un ser humano. Note, la misma Biblia de los Testigos de Jehová está declarando en este pasaje en específico que Cristo, en su forma divina, su forma no es de un arcángel, no es de un ángel, no es de un serafín, no es de un querubín. Su forma es de Dios. ¿Ok? Forma de Dios en su parte divina. Pero en su parte humana, cuando se convierte en humano, tomó la forma de un esclavo o de un siervo, ¿verdad? Forma de siervo. Entonces Jesús, al tener la forma de siervo, obviamente la forma de una criatura o un ser humano es inferior al Padre. Y no solamente al Padre, es inferior también a los ángeles. Pero, ¿desde dónde estaba hablando Jesús cuando dijo estas palabras? ¿Desde aquí? ¿Desde esta parte de aquí? ¿De forma de esclavo? ¿O se estaba refiriendo a su deidad? Que en forma de Dios Él es inferior al Padre. No, Jesús estaba hablando en forma de esclavo porque se convirtió en un ser humano. Cuando Jesús dijo estas palabras, ¿en qué forma estaba? En ser humano. Ahora, no estoy diciendo que en ese momento Él dejó de ser Dios, porque si es Dios, Dios nunca deja de ser. Él siguió siendo Dios, pero con la limitación de tener un cuerpo humano. Y desde su perspectiva humana, obviamente, desde su perspectiva de esclavo, de siervo, era inferior al Padre e inferior a los ángeles. No así en su forma de Dios, porque en su forma de Dios, como ya vimos en Juan 5, 17 y 18, es igual a Dios. Seguimos. Vamos ahora a ver el interlineal de los Testigos de Jehová en esta parte de este mismo pasaje, Filipenses, capítulo 2. Tenemos aquí, dice, pero tengan en mente esto que hubo en Cristo Jesús. Déjenme activar la pluma. Quien
quien en forma de Dios, ¿okay? Morfe, de Teu, morfen, de Teu, dice existía. No harpagmón, que ya lo estudiamos también en otro video, ¿verdad? Que es aferrarse. No se aferró o no se aferró y consideró el ser igual. La palabra hizo, o en este caso es isa, aquí, de la misma raíz, igual a Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Cristo existía en forma de Dios, pero no en forma de un Dios diferente, sino en forma de un Dios igual. Igual, mismo tamaño, mismas características, mismas dimensiones, mismo poder, igual a Dios. ¿Por qué igual a Dios? Porque existía en forma de Dios. Él no era otra cosa diferente. Él es Dios. Existiendo. Y ponga atención cómo lo traduce. No es existía pasado. El verbo está existiendo. Existiendo. Existing. ¿Ah? Existiendo en forma de Dios. Esto nos revela mucho, ¿verdad? Esta palabra existiendo no quiere decir que Cristo llegó a existir, porque Él siempre ha existido. Está existiendo. En el pasado, Él existe. En el presente, Él existe. En el futuro, Él existe. Está existiendo en la eternidad. Entonces, ¿cómo existía? ¿En qué forma? En forma de Dios. Nosotros lo hablamos en el pasado para entenderlo, pero es existiendo en forma de Dios. No consideró aferrarse, ¿verdad? Al ser igual a Dios. ¿Y por qué no? ¿En qué sentido no consideró aferrarse? Bueno, porque tenía que venir a tomar forma de siervo para pagar y darnos esa esperanza de vida eterna. Pero no lo mandó el Padre, no lo forzó, porque ¿quién puede forzar a Dios? Dice, pero Él mismo se vació. Él mismo se restringió. ¿Y cómo se restringió Cristo? ¿De qué manera se restringió ese que existía? Otra vez, digámoslo existiendo para ser exactamente como lo dice el pasaje. Aquel que existiendo en forma de Dios, ¿cómo se vació? Bueno, se vació cuando tomó la forma de un esclavo. Se vació cuando tomó la forma de un esclavo. Tomando la forma de los hombres, ¿verdad? Aquí está. Vino a ser como los hombres. Ha venido a ser como los hombres. Entonces, el que existiendo en forma de Dios, ¿verdad? No consideró quedarse siendo en esa condición igual a Dios, sino que se despojó él mismo, se vació él mismo, se restringió. ¿Y cómo se restringió él mismo? Al tomar forma de esclavo. No dice que dejó de ser Dios, dice se restringió. O se vació, como lo dicen los testigos de Jehová. Pero no dejó de ser, porque Dios es eterno, Dios no deja de ser. Y Cristo ya existía, ¿verdad? Existiendo en forma de Dios. Se oye raro, ¿verdad? El Cristo existiendo en forma de Dios. Pero otra vez, en aquel tiempo, Él estaba existiendo. En este tiempo, Él está existiendo. Y en el futuro, Él está existiendo. Porque Él es eterno. Entonces se vació. ¿Cuándo se vació? Al tomar forma de esclavo. Cuando Jesús toma la forma de esclavo y viene a ser semejante a los hombres, al ser un hombre, pues tiene todas las características de un hombre. Tiene hambre, tiene sed, nació de una mujer, creció, tuvo aflicción, lloró, se cansó. De ahí que podríamos argumentar igual que los testigos de Jehová y decir, bueno, Jesús no es Dios porque Dios nunca se cansa, Dios es omnipotente. Entonces, al Jesús cansarse y dice que Jesús se cansó, entonces Jesús no es Dios porque Dios no se cansa y Jesús se cansó. Entonces, sí, pero estamos hablando de la parte humana de Jesús, de su parte de esclavo, de su parte del igual a nosotros. De ser igual a nosotros. Nosotros nos cansamos, nosotros dormimos, nosotros nos afligimos, lloramos, etcétera. ¿Verdad? Entonces tenemos que entender esta parte. Seguimos. Jesús
Bueno, antes de ir ahí, Jesús ignoraba el día... Bueno, ya vamos al siguiente para no extendernos más. Vamos al siguiente. Marcos 13:32. Vamos al siguiente argumento. Entonces vemos que en el primer argumento no prueba absolutamente nada que digan que Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Porque entendemos que en el sentido que lo dijo fue desde su humanidad. Porque dice que existiendo en forma de Dios, tomó forma de doulos, ¿verdad? Morphe doulos. Entonces, al tomar forma de hombre, como usted y como yo, pues tuvo las mismas características que usted y yo tenemos, ¿verdad? Limitados, ¿verdad? Somos limitados. Ahora bien, Jesús ignoraba el día del fin. Y este argumento va a lo mismo. Como le decía hace un momento, es como tomar una característica que tuvo su cuerpo humano y de ahí desprender o argumentar y decir, bueno, entonces, mire, aquí está, Jesús dice que Dios es espíritu, Dios no necesita comer, Dios no necesita esto. Sin embargo, Jesús en la cruz dijo, tengo sed. ¿Cómo puede ser Dios si tiene sed? ¿Me explico? Están argumentando desde su parte humana y tratando de decir, bueno, como él tuvo esta característica humana, entonces no es Dios. Pues su parte humana fue humana. Fue humana. Su parte humana fue carne y hueso como usted y como yo. Exactamente igual. Por eso dice, tomó nuestra forma. Pero su parte divina, en su parte divina es igual a Dios. Igual, idéntico. Así como fue idéntico en su cuerpo humano, carnal, ¿verdad? A nosotros, con hambre, con sed, nació, creció, murió, etcétera, etcétera. Su parte humana era así. En su parte divina era igual al Padre. Por eso se le llama hijo de hombre, hijo de Dios. Ahora bien, vamos al siguiente argumento que parte de la misma idea y que dicen, bueno, Jesús no es Dios porque ignoraba el día del fin. Y como Dios sabe todas las cosas, y Jesús no sabe todas las cosas, entonces Jesús no es Dios. Porque si Jesús fuera Dios, supiera todas las cosas. Otra vez partiendo desde la perspectiva limitada, humana, que tenía Jesús. Ahora dice Marcos 13:32 en la traducción del Nuevo Mundo. Ahora bien, el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo. Solo el Padre. Entonces ahí, ya ve, ahí dice, ni el Hijo lo sabe. Ni el Hijo. ¿Cuál? ¿Su parte humana o su parte divina? ¿De cuál hijo estamos hablando? ¿De su parte humana o de su parte divina, la que no sabe? Porque su parte humana desconocía muchas cosas, así como usted y yo humanamente desconocemos muchas cosas, pero su parte divina sabía todo. Su parte humana, el Padre era mayor que él, porque desde su humanidad el Padre era mayor. Pero desde su divinidad era igual al Padre. Entonces, ¿desde qué punto está hablando aquí? ¿Desde qué punto el Hijo desconoce esto? Cuando dijo solo el Padre. ¿Estaba Jesús todavía con vida? ¿Estaba vivo? ¿Estaba en su cuerpo humano? Pues sí, estaba en su cuerpo humano de carne. Por eso lo dice este pasaje. En este pasaje otra vez no dice Jesús, yo no soy Dios. No lo dice. Jesús no dice tampoco, ni yo conozco ese día, ¿verdad? Hablando desde su divinidad. No, no hablaba desde su divinidad, hablaba desde su humanidad. Y Jesús hace referencia en este pasaje a que ninguna criatura conoce ese día, incluyendo a los mismos ángeles. ¿Por qué? Porque desde su parte humana está diciendo, ningún ser creado conoce ese día en el cual estas cosas habrán de suceder. En este caso, solo el Padre. Y desde mi humanidad, yo desconozco ese día. Y es más, no les interesa a ustedes, ¿verdad? Como dice en Hechos 1:7 a sus discípulos. No nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No. Entonces vemos que Jesús está diciendo, todo lo creado no tienen razón de conocer este día. Ni siquiera los ángeles. Incluye a los mismos ángeles. Ahora, se incluye él cuando fue hecho inferior a los ángeles. Como hijo, ¿verdad? Como hijo de hombre. Por eso dice ni el Hijo. En el sentido humano, ni yo tengo autorizado, ¿verdad? Conocer eso desde mi perspectiva humana. Pero desde mi perspectiva divina, o desde mi forma divina, obviamente que lo conozco. ¿Por qué? Porque no son dos dioses ni tres dioses verdaderos los que existen. Es solo un Dios verdadero. Y si es un solo Dios verdadero, el Padre y el Hijo
¿No conocerá el Hijo lo que el Padre hace, ni el Hijo lo que el Padre, ni el Padre lo que el Hijo? Obviamente sí, pues son uno solo. La forma humana de Jesús era la que desconocía este día. No así su parte divina. Pero ahí dice que lo desconocían. Sí, ahora vamos a tratar de razonar como los testigos de Jehová. Discúlpenme un poco, me quieren dar alergias y está alto el polen por acá en la zona donde vivimos y me quiere atacar de repente los estornudos, ¿va? Bien, si razonamos como los testigos de Jehová, Apocalipsis 2:17 dice lo siguiente. Traducción del Nuevo Mundo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu les dice a las congregaciones. Al que venza, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en ella hay escrito un nombre nuevo que nadie conoce excepto el que lo recibe. Subráyelo. Que nadie conoce excepto el que lo recibe. Yo le pregunto, si Apocalipsis 2:17 nos dice que ese nombre escrito en esa piedrecita blanca nadie lo conoce excepto el que lo recibe, ¿quiere decir entonces que el Padre desconoce este nombre que se les da a las personas? ¿O que Jesús mismo desconocerá este nombre que Él mismo les daba en esta piedrecita blanca? Porque dice que nadie conoce. Entonces, ¿el Hijo no conoce este nombre que Él mismo les dio al que lo recibe? Aquellos que lo recibían esta piedrecita blanca. ¿Desconocía el Padre este nombre que se les daba en esa piedrecita blanca a estas personas? Pues la respuesta obvia es que no. Pero ¿en qué sentido está hablando aquí? Lo está hablando en el mismo sentido que lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? Todas las de la misma categoría, de la misma naturaleza. Ninguno de esa naturaleza conoce este nombre excepto el que es de esa misma naturaleza y lo recibe. Obviamente, el Padre, al ser omnisciente, ¿verdad?, sabe este nombre. El Hijo sabe este nombre. No están incluidos el Padre y el Hijo en esa excepción. Digo, en esa descripción de que nadie conoce. Ellos son la excepción porque ellos están fuera de la naturaleza de aquel que lo recibe. Mientras que el Padre y el Hijo son Dios, aquellos que lo reciben somos criaturas de Dios. Estamos en otro nivel, en otra categoría. Y dentro de toda esa categoría nadie conoce ese nombre excepto el que lo recibe. Ahora, si no es así la explicación, entonces el Padre desconoce este nombre. Y si el Padre desconoce este nombre porque nada más lo conoce el que lo recibe, entonces tenemos un gran problema. El Padre no es Dios. Porque una de las descripciones es que Dios lo sabe todo. Y si Jesús desconocía el nombre que Él mismo les daba, pues entonces tenemos un problema también, ¿verdad? Si Jesús y el Padre son Dios, pues entonces ni el Padre es Dios ni Jesús es Dios. No, no es así. Porque está hablando de categorías. Nadie de la categoría que recibe, el que da y el que recibe, el que da este nombre a la categoría que no es la divinidad, que son las criaturas, y dentro de esa categoría nadie conoce ese nombre, solamente el que lo recibe dentro de ese grupo. Pero acá el Padre y el Hijo conocen perfectamente este grupo. Por eso Jesús, cuando hablaba en Marcos 13:32, dice, ni el Padre, ¿verdad? Ni el Padre, perdón. El día y la hora nadie sabe, solo mi Padre, ni los ángeles, ni el Hijo. ¿Por qué? Porque estando en condición humana, yo estoy dentro de la categoría de los creados en este momento, de las criaturas. Mi parte humana es algo creado, no así mi parte divina. Mi parte divina es eterna, no es creada. Mi parte divina es el creador. Juan 1:3, Colosenses 1, del 15 en adelante. Mi parte divina es el creador, no lo creado. Entonces, desde mi parte que nos une a mí con los ángeles, que es este cuerpo creado, dice Jesús, junto con los ángeles, nadie conoce ese día. Pero mi parte divina no dice, desde mi parte divina yo lo desconozco, porque sabemos que Jesús conoce todas las cosas desde su parte divina. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a la escritura. Tenemos que entender que desde su parte humana, Jesús estaba limitado en su conocimiento. No así desde su parte divina. Jesús se limitó él mismo, como ya lo vimos en Filipenses 2:7. Él mismo se limitó, él mismo se vació, ¿verdad? Se vació él mismo. Dice Filipenses 2:7, no, más bien dejó todo lo que tenía.
y tomó la forma de un esclavo y se convirtió en un ser humano. Dejó todo lo que tenía, como dice el Internacional del Reino, los Testigos de Jehová, se vació él mismo, así lo dice, como lo leíamos hace un momento. Se vació él mismo. Él mismo. Se limitó en su forma humana para poder ser una criatura como usted y como yo. Entonces, su conocimiento, obviamente, es limitado desde su forma de criatura, al tomar forma de un esclavo, de un ser humano. Y es absurdo no entender esto, ignorar esta verdad bíblica que se nos dice en Filipenses, y también se nos lo dice en Juan, capítulo 1, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, ese que existía en el principio con Dios. ¿Y qué era Dios? Tomó forma de hombre. No dice que dejó de ser Dios, dice que tomó forma de un esclavo. Si seguimos argumentando, estamos ignorando estos pasajes bíblicos, el contexto bíblico. Podríamos seguir diciendo, Dios no se cansa y Cristo se cansó. Entonces, si Jesús se cansó, entonces Jesús no es Dios. Dios es espíritu, Dios no tiene sangre y Jesús sangró, ¿verdad? Dio su sangre por nosotros, entonces Jesús no es Dios porque Jesús tiene sangre y el Padre es espíritu. Otra vez, desde su parte humana, tenía sangre, tenía sueño, tenía sed, se cansaba, desconocía ciertas cosas, etcétera, etcétera. Tenía necesidad de dormir, lloró, ¿verdad? Se afligió, se angustió, le dolía el cuerpo. Pero desde su parte divina, no era esto. Él conocía todas las cosas. Él sabía todo, él lo podía todo. Pero recordando que él mismo se había restringido, porque él mismo le dice a Pedro, ¿no podría yo haber orado a mi Padre o exterminarlo simplemente a todos? Ahora que me mande ángeles y se acabo con todos. Pues tengo esa relación con mi Padre que podemos hacer eso, pero yo mismo decidí restringirme. Si ustedes, su vida se mantiene en mí y yo mantengo la creación funcionando junto con el Padre, pues basta con que yo deje de mantener esta creación y todos mueren en un instante. Pero yo mismo me he restringido al tomar forma humana. En ese sentido, pues sí, ignoraba como nosotros ignoramos tantas cosas. Tenemos una mente limitada. Déjeme regresar. Aquí está otra vez en Filipenses. Dice en el versículo 7, pero él mismo se vació tomando forma de esclavo, como ya lo explicamos en el video anterior. Entonces, ¿cómo somos los hombres? Si vemos que aquí Jesús tomó la forma de un esclavo o de un siervo. ¿Y quién es un siervo? Como los hombres, ¿verdad? Un hombre. ¿Cómo somos los hombres? Pues los hombres somos mortales, los hombres somos temporales porque no somos eternos, vivimos un periodo de tiempo delimitado, tenemos conocimiento limitado, habilidades limitadas, tenemos muchas limitaciones en nuestra parte humana. Pero Jesús tomó nuestra misma forma, y al tomar nuestra misma forma, si fue exactamente la misma forma que tomó de nosotros, pues tuvo las mismas limitaciones que nosotros. Fue mortal. ¿Cristo murió? Sí. ¿Tuvo que nacer de una mujer? Sí, Cristo nació de una mujer, al igual que usted y que yo. Fue temporal, estuvo un tiempo en este cuerpo temporal, como lo estaremos usted y yo, igual. Su conocimiento desde su perspectiva humana era limitado, sí, porque él mismo se limitó a él mismo. Sus habilidades eran limitadas, hablando humanamente, ¿verdad? Sí, pero su parte divina era ilimitada, ¿verdad? No tenía límites. Y su habilidad en su deidad, pues obviamente el Todopoderoso, su conocimiento igual, era eterno, ¿verdad? En su parte divina. Jesús no dejó de existir cuando murió en la cruz. No, su parte divina sigue. ¿Por qué? Porque la que murió fue su parte humana. Y al tomar nuestra parte humana, por eso vemos todas estas características de Jesús, que desconocía ciertas cosas, que el Padre era mayor que él, que tenía hambre, que tenía sed, que se cansaba, que era mortal, que era temporal, que tenía conocimiento limitado, habilidades limitadas, etcétera, etcétera, como usted y como yo. A eso se refiere.
No podemos tomar esta parte de Jesús cuando se hizo hombre y tratar de decir que por eso no es esto, porque estamos hablando de dos cosas diferentes, dos categorías diferentes. Sería como la falacia de falsa categorización, ¿verdad? Tratamos de explicar lo espiritual, ¿verdad? Con que lo material, limitado, temporal, nos diga que esto no es, ¿verdad? Lo espiritual es incorrecto, no está en él. Que no existe, que no es cierto. Cuando vemos pasajes que su parte divina seguía en él, su parte divina estaba en él. Aun y cuando él tomó forma de ser ahora limitado, sí, para poder estar entre nosotros. Imagínense la grandeza de Dios, aquel que lo llena todo, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Nos dice allá en Reyes, ¿verdad? Primera Reyes, capítulo 15, si no me equivoco. Los cielos de los cielos no te pueden contener, ni el mismo universo puede contener a Dios. Ahora venir a habitar como criatura, como un ser humano, como una pequeño grano, menos de pequeño grano de arena en el universo, tomar esa forma, pues tuvo que restringirse para venir a habitar y tomar la forma de esclavo y ser igual a un hombre, tomar la forma humana. Así es que no debemos de olvidar estas dos características que tenía Jesús cuando estaba en vida en la tierra, ¿verdad? Su forma igual a Dios y su forma de hombre. Entonces, en su forma de hombre, ignoraba el día del fin. Esto lo sabemos. En su forma de hombre ignoraba muchas cosas, pero en su parte divina seguía conociendo todas las cosas. ¿Cómo sabemos esto? Juan 16:30. Ahora sabemos que lo sabes todo. Tenía todo conocimiento. Su parte divina tenía todo conocimiento y nos daba luces y destellos de que seguía este conocimiento en él, aunque estaba restringido. Y Juan 16:30 nos dice, versión del Nuevo Mundo 2019, sabemos que lo sabes todo y que no necesitas que nadie te pregunte. Por esta razón creemos que viniste de Dios, porque lo sabes todo. ¿Cuánto sabía Jesús? Todo. ¿Ignoraba el día del fin? Desde su divinidad, ¿no? Desde su humanidad, sí. Juan capítulo 21, versículo 17. Por tercera vez le preguntó a Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver, por tercera vez le preguntaba, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y le dijo, alimenta mis ovejas. Aquí ponen mis ovejitas, ¿verdad? Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabía Jesús todo? Pedro dijo que sí. Y Jesús no le dijo, no, Pedro, te equivocas. El único que sabe todo es el Padre. Yo no sé. No, claro que sí. Jesús en su parte divina sabía todo, pero en su parte humana estaba limitado. Ahora sabemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. ¿Por qué? Porque su parte divina no murió, su parte divina no se extinguió, no cambió. Él siguió siendo divino, siguió siendo Dios en su parte divina. ¿Cuál fue la parte diferente? La parte humana, ¿verdad? La que murió, la que vivió entre nosotros, la que cambió, la que pudo ser sacrificada, la que sangró, la que sufrió. Pero él, en su parte divina, sabía todo, sabe todo. Ahora, seguimos con otros dos pasajes. Vamos a hacer una comparación. Como una escritura en el Antiguo Testamento nos dice que solo Jehová conoce la mente y el corazón de las personas. Esto es una característica de Dios, ¿eh? Conocer el corazón y la mente de las personas. Saber leer lo que estamos pensando y entender lo que estamos sintiendo. ¿Quién es el único que puede llegar a esa profundidad, aun cuando nosotros ni hablamos ni decimos nada? Dios. Vamos a ver dos pasajes. Hay muchos, pero miraremos dos. Primera Reyes 8:39, traducción del Nuevo Mundo 2019. Entonces escucha desde los cielos, desde tu morada, perdónalos y actúa, págales a cada uno como su conducta, porque tú, hablando de Jehová, tú conoces su corazón y solo tú conoces bien el corazón de cada persona. ¿Solo quién? Solo Jehová. Solo Jehová conoce bien el corazón de cada persona. Solamente nuestro Creador conoce nuestra mente y nuestro corazón. Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvelo con un corazón completo y con mucho gusto, porque Jehová examina todos los corazones y ve todas las intenciones y todos los
pensamientos. Entonces Jehová, una característica de Dios, conoce nuestro pensar y conoce nuestras emociones. ¿Ok? Nuestro corazón. Entonces, la mente y corazón. ¿Quién conoce la mente y corazón? Solo tú, Jehová. Jehová es el que examina. Ahora, si Jehová es Dios, que los testigos lo saben y nosotros lo sabemos, Jehová es Dios, y si solo Jehová escudriña la mente y el corazón de las personas, si se nos dice que Cristo hace lo mismo, entonces Cristo es Jehová, es Dios, conoce todo. Así como Jehová conoce la mente y el corazón, Cristo conoce todo de nosotros, nuestra mente y nuestro corazón también. Fíjese lo que dice en Mateo 9:4. Jesús, hablando de Jesús, que sabía, esta es traducción del Nuevo Mundo, que sabía lo que ellos pensaban. ¿Quién es el único que conoce nuestra mente y corazón? Jehová. Mateo 9:4, traducción del Nuevo Mundo, nos dice que Jesús sabía lo que ellos pensaban. ¿Cómo? Si solamente Jehová sabe lo que pensamos y lo que sentimos. Pues que Jesús es Dios. Su parte divina, el cual existiendo en forma de Dios. Filipenses 2:6. Les dijo, ¿por qué están pensando cosas malas en su corazón? Ojo, sabía lo que pensaban y sabían cómo sentían en base a lo que pensaban. Conocía sus emociones y sus pensamientos. ¿Quién es el único que escudriña la mente y el corazón? Jehová. Y Jesús lo hizo, por lo tanto, entonces la conclusión es que Jesús es Dios, conoce todo. Aunque estaba limitado en su parte humana, su parte divina no dejó de ser. Lucas 9:47, Jesús que sabía lo que razonaban en su corazón, note, lo que razonaban, pensamiento, corazón, sentimientos. Tomó a un niño y lo puso a su lado. Jesús sabía, tenía las mismas cualidades que se describen de Jehová en el Antiguo Testamento. Sabe lo que hay en nuestra mente y sabe lo que hay en nuestro corazón. Juan 2:25. Y no necesitaba que nadie le explicara nada sobre hombre alguno, ya que él sabía lo que había dentro del hombre. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos estar totalmente serios y estar pensando en cuanto a una persona cosas buenas o malas, ¿verdad? Y solamente usted sabe lo que usted está pensando y lo que usted está sintiendo en referencia a lo que está pensando de esa persona. Pero Jesús no necesitaba que le dijeran qué era lo que pensaban. Jesús sabía lo que había dentro de las personas, lo que estaban pensando aun y cuando no hablaban ni lo expresaban. Jesús sabía lo que pensaban y lo que sentían. Porque el único que conoce la mente y el corazón de las personas es Jehová. Y Jesús es Jehová. Apocalipsis 21, 18 al 23. Traducción del Nuevo Mundo 2019. Dice el versículo 18. Usted puede leer desde 18 al 23, pero para poner, no me cabía todo en la pantalla, así que puse 18 y luego el 23, para que vea que en el contexto está hablando de Cristo. Dice, escribe al ángel de la congregación en Tiatira, esto es lo que dice el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. El que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce, con los pies como el cobre refinado. 23. Vamos a brincar al 23. A los hijos de ella los mataré con una plaga mortal. Así todas las congregaciones sabrán. Fíjese quién está hablando. El Hijo de Dios dando este mensaje a la iglesia. Sabrán que yo soy. ¿Quién dijo yo soy? A ver, ¿quién dijo yo soy por allá en Juan? Ah, Cristo. ¿Ah? Antes que Abraham fuese, yo soy. Dice, sabrán que yo soy el que examina los pensamientos más íntimos y los corazones. Según el Antiguo Testamento, ¿quién es el único que examina la mente y el corazón de las personas? Jehová. Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Por eso dice Filipenses, el cual existiendo en forma de Dios. Pero desde su parte humana, obviamente estaba limitado como usted y yo como humanos, pero su parte divina conocía los pensamientos y los corazones de las personas. Conocía todo. Señor, tú lo sabes todo, dijo Pedro. Tú lo sabes todo. Y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada porque él sabía lo que había dentro de cada persona, dentro del hombre. En conclusión, que Jesús llame al Padre mayor que él y que desconozca el día del fin es simplemente expresiones
que Jesús hablaba desde su forma de hombre, ¿verdad? De siervo, y no de su parte divina. Pues desde su parte divina es igual a Dios, y todo lo sabe. Porque no son dos dioses, es un solo Dios verdadero. Un Dios ejad, ¿verdad? Como nos dice Deuteronomio 6:4, en unidad. Entonces, simplemente estos pasajes los entendemos y los comprendemos porque Jesús está hablando desde su parte divina. Lo mismo sería argumentar, pero Dios no muere y Jesús murió. Pues sí, pues murió su parte humana, no su parte divina. Pero tuvo hambre y Dios no tiene necesidad de comida. Pues sí, pero tenía un cuerpo humano y su cuerpo humano necesitaba comida, no así su parte divina. Pero desconocía el día del fin. Sí, su parte humana, su parte divina, ¿no? Pero le dijo que el Padre era mayor que él. Pues sí, era mayor que él porque él estaba en un cuerpo humano físico limitado. Desde esa perspectiva, el Padre era mayor. Y no nada más el Padre, también los ángeles eran mayores a él desde su perspectiva humana, ¿verdad? Desde su forma humana. No así desde su forma divina. Desde su forma divina, él es el creador de los ángeles. Y los ángeles le rinden ¿verdad? Adoración a su creador. Entonces, vemos que esto es simplemente una forma que los testigos de Jehová argumentan para confundir a las personas, entremezclando las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y divina. Se enfocan en la humana, que obviamente es limitada, y dicen, entonces no puede ser Dios porque está limitada. Obviamente porque esa naturaleza es limitada, mas no así su naturaleza divina. Su naturaleza divina siguió siendo todopoderoso, su naturaleza divina siguió siendo eterna, no cambió, siguió siendo el mismo, pero su naturaleza humana es limitada, desconoce ciertas cosas, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, no prueba absolutamente nada de estos dos pasajes, simplemente prueba lo que nosotros creemos, que Jesús fue hombre, y como hombre, tuvo limitaciones. Así es que, mis amigos, gracias por habernos acompañado en este estudio. Le doy las muchas gracias por quedarse con nosotros en esta... déjenme ver cuánto fue. Creo que es una hora. Sí, cerca de 1 hora, 57 minutos. Gracias por haber estudiado con nosotros. Vimos dos argumentos muy parecidos. ¿Por qué los puse juntos? Quizás vaya a poner juntos otros pasajes más adelante que van muy similares. ¿Por qué? Porque se enfocan en lo mismo. Se enfocan en la parte de la naturaleza humana del Señor para tratar de probar que Él no era Dios. O sea, explicar lo humano limitado, decir, por esto no es Dios, cuando deberíamos entender que Cristo estaba existiendo en forma de Dios, pero tomó forma de un humano limitado. Y desde esa perspectiva de ese humano limitado, pues obviamente tenía todas las limitaciones que los humanos tenemos. No así su parte divina. Bien, gracias por habernos acompañado y seguimos en los próximos estudios, el próximo martes, con otros pasajes más en los cuales argumentan para probar que Jesús no es Dios. La mayoría de ellos, ¿verdad? Desde su parte humana, lo cual nosotros creemos y entendemos estos pasajes y los aceptamos así como son. Desde su parte humana era limitado, no su parte divina. Bien, Dios me los bendiga, Jehová los bendiga, el Señor los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, nos presta vida y salud el próximo martes. Gracias por habernos acompañado y nos vemos, si Dios lo permite, en un estudio más el próximo martes. Misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna